Me llamo Isabela. Tengo 32 años y estoy sentada en la sala de un tribunal familiar, viendo cómo Ricardo, mi esposo durante 7 años, sonríe con arrogancia mientras garabatea su firma en los documentos de divorcio. Durante todo este tiempo pensó que yo era simplemente su pequeña decoración doméstica, sin aspiraciones reales ni cerebro para los negocios. Jamás sospechó que mientras él desperdiciaba nuestro dinero en aventuras extramaritales, yo estaba levantando un imperio financiero exactamente debajo de sus narices. El magistrado está a punto de proclamar mi declaración patrimonial, y muero de ganas de contemplar cómo esa mueca de superioridad se desploma completamente de su rostro. Pero antes de revelarte el momento exacto en que su expresión prepotente se convirtió en horror absoluto, cuéntame desde qué parte del mundo me estás escuchando y por favor dale like y suscríbete al canal, sobre todo si en algún momento de tu vida tuviste que demostrar tu valor cuando todos te habían descartado. Nací en un pueblito de Michoacán y llegué a Monterrey para cursar la universidad, cargando sueños enormes y una maleta repleta de esperanzas. Estudié administración de empresas y estaba resuelta a conquistar esta metrópoli industrial, sin importar mis raíces sencillas. Mis abuelos me inculcaron desde niña la importancia del trabajo constante y la disciplina financiera. Esos principios resultarían fundamentales de maneras que jamás imaginé. Conocí a Ricardo en una subasta benéfica para un orfanato. Yo participaba porque había ofrecido mis servicios voluntarios organizando el evento. Él, como descubrí posteriormente, solo asistía porque su imagen corporativa lo requería. Ricardo provenía de una dinastía empresarial de Monterrey, se desempeñaba como director financiero en la compañía familiar, y poseía esa confianza que únicamente otorga el nunca haber experimentado carencias económicas. No tienes el perfil típico de estas reuniones, fueron sus primeras palabras dirigidas hacia mí. Hoy comprendo que fue tanto un insulto como una advertencia de lo que sería toda nuestra convivencia. En aquel momento, sin embargo, su sonrisa encantadora y la atención que me brindaba me cegaron ante esa señal de alarma. Nuestro noviazgo fue vertiginoso. Ricardo me transportaba a restaurantes donde las cartas carecían de precios, escapadas espontáneas a Las Vegas únicamente por capricho, y me introdujo a un universo de lujos que yo solo había contemplado en el cine. Parecía impecable, atento, próspero y aparentemente prendado de mí, a pesar de mi procedencia modesta. Yo percibía un salario básico como administradora junior en una consultoría de negocios. Adoraba mi empleo, los desafíos intelectuales, la satisfacción de optimizar procesos empresariales. Pero para Ricardo aquello era mi trabajito sin importancia. Frecuentemente me insinuaba que no requería laborar. ¿Para qué desgastarte por migajas cuando yo puedo proporcionarte todo? Expresaba sin comprender que para mí mi profesión representaba más que ingresos. Era identidad, era autonomía. Me propuso matrimonio 8 meses después de conocernos, en un restaurante exclusivo con vista panorámica de la sierra. El anillo era monumental, el champán exquisito y el momento tan perfectamente coreografiado que varios comensales aplaudieron. Parecía un sueño hecho realidad. Acepté sin vacilar. La ceremonia fue íntima, pero refinada, según mis preferencias, aunque su familia presionó por una celebración ostentosa con centenares de invitados. Retrospectivamente, fue una de las escasas ocasiones donde mantuve firmeza frente a las expectativas de los Mendoza, porque efectivamente, su apellido real era Mendoza. Una boda sencilla para una muchacha sencilla, comentó su madre Esperanza, con una sonrisa forzada que nunca alcanzaba sus pupilas. Esa fue la primera vez que percibí claramente cómo me contemplaba su familia como alguien que no merecía a su hijo. Tras la luna de miel en Santorini, nos establecimos en el lujoso penthouse de Ricardo en San Pedro. Todo era minimalista, costosísimo e impersonal, exactamente como su linaje. Intenté humanizarlo con fotografías, cuadros coloridos, toques personales, pero Ricardo prefería la estética austera, esa que exhibía riqueza más que personalidad. Las primeras fricciones aparecieron rápidamente. Ricardo cuestionaba cada decisión decorativa que tomaba, criticaba a mis amistades y realizaba observaciones sutiles,
pero hirientes, sobre mi carrera. La administración está saturada, declaró una vez después de socializar con mis colegas. Podrías destacar extraordinariamente, pero estás malgastando tu potencial haciendo reportes para empresas mediocres. Traté de integrarme en su círculo social. Esposas de ejecutivos, empresarios, mujeres que invertían sus días entre boutiques, salones de belleza y eventos caritativos. Eran cordiales superficialmente, pero jamás me aceptaron completamente. Una ocasión escuché a una durante una reunión decir: ella es el experimento de Ricardo con la clase trabajadora. Cuando se lo relaté, no me defendió, simplemente sugirió que me esforzara por adaptarme mejor, que modernizara mi guardarropa, que tal vez tomara lecciones de equitación. Solo requieren constatar que te estás ajustando a nuestro estándar de vida, expresó, como si mi identidad fuese un proyecto que podía rediseñar a su conveniencia. Los primeros años fueron una combinación confusa de privilegios y aislamiento. Me obsequiaba regalos costosos, mientras mi autoestima se desmoronaba gradualmente. Me estaba metamorfoseando en lo que él deseaba: una esposa ornamental, que lo hiciera lucir bien públicamente, mientras la mujer ambiciosa e independiente que fui alguna vez se desvanecía. A los 3 años de matrimonio, las tensiones acumuladas comenzaron a estallar. Ricardo siempre había sido meticuloso con las finanzas, pero su comportamiento se tornó progresivamente más dominante. Aunque manejábamos cuentas conjuntas, cuestionaba cada adquisición mía, mientras él derrochaba sin consultarme absolutamente nada. ¿Realmente necesitabas esos libros de negocios?, me recriminaba revisando los extractos bancarios. Son $300 que podrías haber invertido. Sin embargo, no dudaba en gastar miles en equipos de golf o relojes de lujo. Paulatinamente, fui quedando desconectada de mis allegados y familia. Las visitas a mis padres en Michoacán se volvieron esporádicas, porque Ricardo siempre tenía una excusa: una junta empresarial, un evento crucial, o simplemente que Morelia era demasiado provinciana para nosotros. Mis amigos universitarios dejaron de contactarme. Ricardo había dejado claro que no eran lo suficientemente refinados para entrar en nuestro hogar. Tu amiga Carmen preguntó si nuestro whisky era nacional. Se burló una vez después de una cena que yo había organizado, como si fuéramos a servir licor mexicano. Es humillante, Isabela. Mi carrera, que antes era motivo de orgullo, se transformó en una batalla constante. Cuando me ofrecieron una promoción a administradora senior, Ricardo no lo celebró. ¿Vale la pena ese incremento salarial menor a cambio de más tiempo fuera de casa?, cuestionó. Recuerda que próximamente queremos formar una familia. Eso era novedad para mí. Cada vez que yo había mencionado tener hijos, él alegaba que no era el momento oportuno. Fue entonces cuando descubrí mi verdadera vocación: el comercio electrónico. La consultoría donde laboraba comenzó a ampliar sus servicios digitales, y yo me ofrecí voluntariamente para especializarme en estrategias online. Tenía habilidad innata para entender tendencias de mercado y desarrollar plataformas de venta efectivas. Entusiasmada con esta nueva dirección, le compartí a Ricardo que aspiraba a establecer mi propia empresa de comercio digital algún día. Su respuesta fue devastadora: sé práctica, Isabela. Emprender demanda visión comercial, y eso no es precisamente tu fortaleza. Además, la mayoría de los startups colapsan en los primeros 12 meses. Nuestra perspectiva sobre el dinero evidenciaba nuestras diferencias fundamentales. Para él, todo giraba en torno a la apariencia: el vecindario correcto, el automóvil correcto, las vacaciones correctas. Yo, con mis valores de clase media, creía en economizar, invertir inteligentemente y apreciar lo funcional, no lo pretencioso. Cuando se aproximaba nuestro 4º aniversario, las noches de Ricardo trabajando hasta tarde se convirtieron en costumbre. Un proyecto importante, fluctuaciones del mercado, presentaciones trimestrales. Las justificaciones eran abundantes, pero la ausencia era constante. La mayoría de las noches cenaba sola, dormía sola, y vivía como una mujer soltera, pero bajo el dominio financiero de una adolescente con mesada. Nuestra primera discusión verdaderamente seria ocurrió después de la cena navideña anual con su familia. En el automóvil,
su madre me interrogó directamente sobre cuándo le proporcionaríamos nietos. Respondí que yo estaba preparada cuando él lo estuviera, pero él evadió el tema hábilmente. Al llegar a casa, lo confronté. Su reacción fue glacial. Tener hijos es una responsabilidad y un gasto monumental, expresó aflojándose la corbata. Con tu carrera limitada y las expectativas de mi familia, cualquier hijo nuestro necesitaría fideicomisos, colegios privados, conexiones apropiadas. Aún no estamos preparados económicamente. ¿No estamos preparados?, pregunté desconcertada. Ricardo, generas más de 2 millones al año. Tu familia posee riqueza generacional. ¿Qué estamos esperando? Su respuesta fue reveladora. Mi dinero no es el problema. Tú aún no te has establecido adecuadamente. ¿Qué podrías aportar tú al futuro de un hijo? Sus palabras fueron como veneno. Durante semanas, su menosprecio hacia mi trabajo, que en otra discusión incluso calificó como sueldo de broma, se convirtió en una herida que no sanaba. Y fue entonces cuando decidí que necesitaba independencia financiera. No solo por mí, sino por mi salud mental. Esa semana abrí una cuenta bancaria en otra institución. Solicité que una fracción pequeña de mi salario se depositara allí, no lo suficiente como para que él lo detectara si revisaba las cuentas conjuntas, pero sí para comenzar a edificar algo mío. Simultáneamente, empecé a capacitarme sobre finanzas personales. Devoré libros sobre inversión. Tomé cursos virtuales gratuitos sobre gestión empresarial. Me suscribí a newsletters sobre emprendimiento. Todo lo realizaba en modo privado. No podía dejar evidencia digital que él pudiera rastrear. La mujer que un día se dejó seducir por cenas elegantes y gestos grandiosos, comenzaba a despertar, y empezaba a diseñar su estrategia de liberación, paso a paso. Mientras Ricardo continuaba con sus viajes ejecutivos y cenas con clientes, yo construía los fundamentos de mi independencia. Con mis ahorros crecientes, registré una sociedad pequeña, Isabela Herrera Soluciones Digitales. Desarrollé un sitio web profesional donde exhibía mi portafolio y mis servicios. Mi primer desafío fue encontrar tiempo para trabajar sin que Ricardo lo descubriera. Transformé el estudio, raramente utilizado, en oficina. Le expliqué que era para realizar freelance y así contribuir algo adicional al hogar. Apenas le prestó atención. Para él, todo eso era meramente un entretenimiento. Solo que no interfiera con nuestros compromisos sociales, me advirtió sin darle mayor importancia. Mi primera clienta llegó por coincidencia, en una cafetería del barrio. Escuché a Lucía Morales, propietaria de una boutique de ropa, lamentarse por lo costoso que resultaban las agencias de marketing digital. No puedo costear 8,000 pesos por una campaña, pero las tiendas departamentales me están arruinando, le comentaba a su acompañante. Me aproximé, me presenté, le narré mi experiencia, y le ofrecí ayudarla por una fracción del precio, con la condición de que yo estaba construyendo mi portafolio. Lucía aceptó, y los resultados superaron todas las expectativas. Su tráfico web aumentó un 400%, y una estrategia de email marketing bien ejecutada le generó nuevos contratos de venta mayorista. Ese antes y después fue tan notable que Lucía me recomendó con otros pequeños comerciantes. Además, se convirtió en una amiga genuina, algo que hacía mucho no experimentaba. Era auténtica, emprendedora, y valoraba mis habilidades como Ricardo jamás lo hizo. Tienes un talento especial, Isa, me expresó una tarde. Comprendes qué hace excepcional a un negocio, y sabes transmitirlo al consumidor. Trabajaba de madrugada, cuando Ricardo no estaba presente. Convertí nuestro vestidor en un pequeño estudio improvisado para realizar videollamadas con clientes. Utilizaba mantas gruesas de la universidad para amortiguar el sonido. Cada cliente nuevo era una mezcla de euforia y terror. Euforia porque el negocio prosperaba. Terror porque si me descubría, habría confrontación. Cometí errores. Cobré insuficiente por proyectos complejos. Prometí fechas de entrega que me saturaban. Pero aprendí, cada cliente me enseñó algo sobre negocios, sobre establecer límites, sobre valorar mi trabajo. Invertí mis ganancias en lo fundamental: software,
hardware, licencias. A veces camuflajeaba los cargos entre gastos domésticos, otras los pagaba en efectivo. En 18 meses, mi cartera de clientes creció gracias a las recomendaciones. En lugar de gastar las utilidades, las reinvertía en el negocio, y también comencé a ahorrar para futuras inversiones. Ricardo seguía sin percatarse. Creía que mi renovada confianza era por finalmente adaptarme a su mundo, no por realización profesional. El momento que transformó todo llegó cuando trabajé con un diseñador de calzado artesanal. Sus ventas se dispararon tras una campaña que le estructuré, tanto que su historia fue publicada en una revista empresarial. Tuve que declinar que mencionaran mi nombre alegando motivos de confidencialidad, pero el éxito me otorgó credibilidad frente a clientes más grandes. Gracias a Lucía conocí a Patricia Sandoval, una empresaria tecnológica que había vendido su primera startup por varios millones y estaba lanzando un nuevo proyecto. Inicialmente me contrató para algo menor, pero pronto se convirtió en clienta frecuente y mentora. «Estás cobrando demasiado poco para la calidad que ofreces», me dijo una tarde revisando mi lista de tarifas. «Cuadruplica tus precios y observarás cómo cambia la percepción de tu valor». Y tenía razón. Al incrementar mis tarifas, en lugar de perder clientes, comencé a atraer empresas más sólidas, dispuestas a pagar por excelencia. Patricia también me introdujo al mundo de la inversión, más allá de las cuentas de ahorro. «El dinero estático pierde valor», me explicó. «Hay que ponerlo a producir». Bajo su orientación, comencé a realizar inversiones estratégicas en compañías tecnológicas emergentes, incluyendo la nueva startup de Patricia, especializada en plataformas de inteligencia artificial para el comercio electrónico. Empecé con cantidades pequeñas, pero conforme mi empresa crecía, también lo hacía mi portafolio. La sensación de ver florecer tanto mi negocio como mis inversiones era embriagadora. Por primera vez desde que conocí a Ricardo, me sentía realmente viva, con propósito, con independencia. Estaba construyendo algo valioso por mis propios méritos. Durante ese periodo, seguí manteniendo la fachada de ser simplemente la esposa de Ricardo. En eventos sociales, sonreía educadamente mientras las esposas de sus socios hablaban de sus adquisiciones o de comités de beneficencia. Asistía a cenas ejecutivas con él y cumplía perfectamente el rol de esposa ejemplar, mientras interiormente dirigía una empresa en expansión y tomaba decisiones financieras que transformarían mi futuro. Llevar esa doble vida era agotador, pero simultáneamente liberador. Cada nuevo cliente, cada campaña exitosa, cada inversión acertada, era un paso más hacia la libertad que cada vez entendía con mayor claridad que necesitaba. A los 6 años de casados, la fachada empezó a agrietarse. Todo comenzó con un mensaje que apareció en el teléfono de Ricardo mientras él se duchaba. Una vista previa en la pantalla mostraba un texto de alguien llamado M. «Ya te extraño. Anoche fue increíble». El resto del mensaje se desvaneció antes de que pudiera leerlo, pero la sospecha quedó plantada y era imposible ignorarla. Ricardo se había vuelto aún más distante de lo habitual, y no era extraño que regresara oliendo a un perfume que no era mío. Siempre alegaba que era por saludar clientas al despedirse. En vez de confrontarlo inmediatamente, decidí observar. Analicé sus patrones, reuniones los miércoles hasta tarde, supuestas conferencias de fin de semana de las que no encontraba registro en internet, cenas con clientes siempre en el mismo restaurante elegante. El miércoles siguiente le dije que asistiría a un taller nocturno para emprendedores. En realidad, estacioné mi automóvil cerca del restaurante al que solía ir. A las 8:45 llegó su Mercedes. 15 minutos después apareció un Mini Cooper rojo del que descendió una mujer de cabello rubio y corto. Incluso a distancia reconocí a Mónica Villarreal, su asistente ejecutiva. Los vi abrazarse de una manera que no dejaba dudas. Eso no era una relación laboral. La besó antes de ingresar. Me temblaban las manos mientras tomaba fotografías con el celular. El estómago se me hizo un nudo de rabia y certeza. Esperé 40 minutos antes de entrar. Estaban en una mesa en el rincón. Él le sostenía la mano
y se inclinaban el uno hacia el otro, en tono íntimo. Me acerqué silenciosamente, con el corazón latiendo tan fuerte que juraba que se escuchaba. Con razón las reuniones nocturnas, declaré, con voz más segura de lo que imaginaba. Ricardo se sobresaltó. Su rostro atravesó por sorpresa, culpa y terminó en irritación por haber sido descubierto. Mónica tuvo la decencia de sonrojarse y excusarse para ir al tocador. Isabela no es lo que parece, comenzó con ese tono de vendedor que usaba con sus clientes problemáticos. Ah, no, porque parece que estás cenando con tu amante, mientras tu esposa cree que estás trabajando. La conversación fue surreal. Ricardo pidió disculpas a medias, dijo que solo era algo físico, y tuvo el descaro de culparme por su infidelidad. Te has obsesionado con tus proyectitos independientes, expresó en voz baja, viendo que otros comensales empezaban a notar la tensión. Te has vuelto predecible, Isabela, sin ambición real. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo por nuestro matrimonio? Salí del restaurante sola. Manejé sin destino por horas antes de regresar al penthouse. Ricardo llegó después de medianoche, con promesas de terminar la relación con Mónica, de asistir a terapia, de hacer un segundo viaje de luna de miel, y por razones que ni yo comprendía en ese momento, fingí que lo consideraría. Necesito tiempo, le expresé, y no mentía. Necesitaba tiempo, no para perdonarlo, sino para planificar mis siguientes movimientos. Las semanas siguientes fueron una danza de engaños mutuos. Ricardo se volvió extrañamente considerado. Flores, cenas, detalles. Mientras tanto, yo aprovechaba mis reuniones con clientes para consultar con abogados de divorcio. Una de esas abogadas, Carmen Vega, recomendada por Patricia, era una fuerza de la naturaleza. Me expuso con claridad la realidad de mi situación. En México, la distribución de bienes se realiza conforme al régimen matrimonial. Sin capitulaciones, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran mancomunados. Aprendí sobre las complejidades de divorciarse de alguien con dinero familiar, la necesidad de documentar todo y la importancia de actuar con inteligencia. Carmen me aconsejó reunir toda la información posible antes de dar un paso. El conocimiento es poder, Isabela, especialmente en un divorcio. Mi labor de investigación terminó abruptamente cuando Ricardo encontró mi historial de navegación en la computadora compartida. Olvidé usar el modo incógnito en una búsqueda, proceso de descubrimiento financiero en divorcio. Su reacción fue inmediata y aterradora. Me acorraló en la cocina, agitaba su celular con una captura de pantalla. Esto es lo que has estado haciendo, planeando divorciarte y robarme mi dinero. Su cara estaba roja, una vena pulsaba en su sien. Déjame decirte algo, Isabela. Sin mí, no eres nada, nada. Los abogados de mi familia se encargarán de eso. Me mantuve serena, lo cual solo lo enfureció más. No estoy planeando nada, Ricardo. Solo investigaba, después de lo que pasó. Tú no harías lo mismo. Pareció calmarse ante mi respuesta, pero la amenaza quedó suspendida en el aire. Esa noche trasladé todos mis documentos importantes a una nube segura y comencé a transferir archivos digitales a memorias que guardé en una caja de seguridad en el banco. Ricardo no tenía idea. El golpe final llegó 4 semanas después, mientras organizaba nuestro closet, una tarea en la que él nunca participaba. Encontré una pequeña caja de joyería escondida dentro de unas botas de invierno. Dentro, había un recibo de Cartier por un collar de diamantes, fechado 3 meses atrás. Yo nunca recibí tal obsequio. A pesar de saber de la infidelidad, esa prueba física de su inversión emocional en otra mujer me dolió de una forma inesperada. El recibo mostraba una compra de casi 400,000 pesos, dinero que en teoría era de ambos. Antes de poder procesar esta nueva traición, escuché que se abría la puerta principal. Voces, risas, Ricardo y una mujer. Me quedé paralizada en el closet. Entraron a la recámara. Claramente no esperaban que estuviera en casa a media tarde. Salí y los encontré abrazados al pie de la cama que habíamos compartido 6 años. Isabela, exclamó Ricardo, sin siquiera separarse de Mónica. Se supone que estabas en la oficina. Tomé la tarde libre,
Respondí, sorprendida de mi propia tranquilidad. Claramente debí haber avisado antes. Lo que siguió no fue la escena dramática que muestran en las telenovelas. Ricardo fue frío y calculador. Bueno, esto evita una conversación incómoda, expresó acomodándose la camisa. Quiero el divorcio, Isabela. Mónica y yo tenemos planes serios. Habló con una seguridad absoluta, como si él controlara la situación. Me ofreció generosamente quedarme con mis pertenencias personales y un pequeño fondo para recomenzar. El penthouse, las inversiones, incluso el arte que habíamos seleccionado juntos, todo se lo quedaría él. Mis abogados te contactarán, concluyó confundido al ver que no lloraba ni suplicaba. Deberías ir buscando otro lugar donde vivir. Desde esta noche, en realidad, le respondí, como esta sigue siendo legalmente mi residencia, me voy a quedar. Ustedes pueden buscarse un hotel. Su rostro se endureció. Mónica lo tomó del brazo. Vamos, Ricardo, esto lo resolvemos después. Antes de salir, él se volvió una última vez. Te vas a arrepentir de no aceptar mi propuesta. Cuando mis abogados terminen contigo, te va a alcanzar apenas para un cuartito en las afueras. Cerré la puerta tras ellos, me recargué contra ella. Y por primera vez desde que descubrí la infidelidad, sonreí. Ricardo no tenía idea de lo que se avecinaba. Al día siguiente, Ricardo se llevó la mayoría de su ropa y objetos personales del penthouse. Yo cambié las cerraduras esa misma tarde. Legalmente cuestionable, tal vez, pero necesitaba tiempo para documentar todos los bienes antes de que intentara llevarse algo más. Su suposición de que yo era una ignorante en temas financieros quedó evidente en su primera oferta de liquidación, una suma única de $100,000 y 8 meses de gastos. A cambio, yo no reclamaría nada más, ni del penthouse que decoré ni de nuestras inversiones conjuntas. Está tanteando el terreno, dijo Carmen cuando vio la oferta. Cree que no conoces tus derechos ni el verdadero alcance del patrimonio común. Con su guía, rechacé la oferta y activamos el proceso de descubrimiento financiero, un mecanismo legal que obliga a ambas partes a revelar todos sus bienes y deudas. La respuesta de Ricardo fue obstaculizar todo: retrasos, evasivas, informes incompletos. Es una táctica común, me tranquilizó Carmen. Quieren agotarte, hacerte gastar y rendirte. Lo que Ricardo no sabía era que yo llevaba años documentando cada cuenta, cada transacción, incluso las que él creía secretas. Y más importante, ya tenía mis propios recursos y eran considerables. Después de evaluar todo con Carmen, decidimos ocultar temporalmente el verdadero valor de mi empresa e inversiones durante las primeras etapas del juicio. Legalmente, los negocios fundados durante el matrimonio pueden considerarse bienes comunes, pero Carmen encontró una posible excepción. Ricardo había desalentado activamente mi emprendimiento y nunca aportó ni un peso para su creación. Revelaremos todo en el momento preciso, me aseguró. Por ahora, dejemos que siga creyendo su propia narrativa sobre ti. Mientras el proceso legal avanzaba lentamente, Ricardo inició su propia campaña social. Amigos en común dejaron de responder mis llamadas. Las invitaciones se esfumaron. Incluso el conserje del edificio, que siempre fue cortés, empezó a tratarme con frialdad. Más tarde supe que Ricardo andaba diciendo que yo lo había traicionado, que estaba inestable emocionalmente, y que él era quien había querido salvar el matrimonio. En los círculos donde su apellido tenía peso, su versión se aceptó sin cuestionamientos. Ese ostracismo social me dolió más de lo que esperaba. Personas con las que había compartido cenas, celebraciones, confidencias, desaparecieron de mi vida sin escuchar mi versión. Todos, excepto Lucía y Patricia, que se mantuvieron leales. Quien acepta chismes sin escuchar ambas partes no merece tu energía, me dijo Lucía una noche, entre pasteles en la cocina de su boutique. Enfócate en construir tu nueva vida, no en lamentar la anterior. Los intentos de Ricardo por intimidarme se intensificaron cuando se dio cuenta de que no iba a aceptar su generosa oferta sin más. Comenzó a llamarme por las noches lanzando amenazas veladas. Voy a asegurarme de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad,
decía con voz baja y cargada de veneno. Incluso insinuó que reportaría mi negocio ante el SAT por supuestas irregularidades fiscales. Pero no había nada que temer. Mis finanzas estaban meticulosamente documentadas. Su familia también se sumó a la presión. Me llamó su madre, Esperanza, con ese tono condescendiente que también dominaba. Siempre supimos que no eras lo adecuado para Ricardo, me soltó sin rodeos. Pero te toleramos porque él te eligió. No hagas esto más difícil. Acepta lo que se te ofrece y retírate con dignidad. Mantuve la compostura, una habilidad que perfeccioné en todos esos eventos familiares donde me miraban con desdén. Gracias por su preocupación, señora Esperanza, le respondí. Seguiré el consejo de mi abogada. La arrogancia de Ricardo terminó por volverse en su contra. Pensando que yo no tenía recursos para enfrentar una batalla legal prolongada, cometió errores graves. No declaró cuentas en Suiza, de las cuales yo tenía evidencias. Subestimó el valor real de su portafolio de inversiones. Afirmó que ciertas joyas familiares eran propiedad separada cuando claramente nos las habían obsequiado a ambos como pareja. Carmen documentó cada mentira con precisión quirúrgica, armando un caso que eventualmente destruiría su credibilidad ante el juez. Mientras tanto, mi empresa crecía exponencialmente durante el proceso de separación. Una campaña que diseñé para una cadena de gimnasios se volvió viral, apareciendo en revistas especializadas del sector. Tuve que rechazar entrevistas, alegando motivos personales, pero el reconocimiento profesional me trajo una avalancha de nuevos clientes. El gran golpe vino cuando firmé contrato con una cadena nacional de farmacias para revolucionar toda su estrategia digital. Un acuerdo de 7 cifras que convirtió mi empresa en algo más que exitoso, la volvió excepcional. Contraté a 5 personas, renté oficinas más amplias y comencé a rechazar clientes cuyos valores no alineaban con los de mi firma. Todo eso sucedía mientras Ricardo y sus abogados seguían describiéndome en los documentos judiciales como una administradora freelance con ingresos inciertos, totalmente dependiente de su apoyo económico. Su percepción de mí, como la chica de pueblo deslumbrada por su dinero, estaba tan arraigada que no podía concebir mi éxito sin él. La noche antes de la audiencia final, me senté sola en el penthouse que, a pesar de todo, nunca sentí como mío. Recordé quién era cuando llegué a esta ciudad, quién me había convertido en el camino, y quién era ahora. 6 años atrás, yo habría hecho cualquier cosa por complacer a Ricardo. Su traición, por dolorosa que fuera, me obligó a recuperar mi fuerza, mi ambición, mi dignidad. Hice mi maleta pequeña. Independientemente de lo que decidiera el juez, no iba a pasar una noche más en ese lugar donde mi matrimonio se había desmoronado. Mi nuevo condominio en Santa Fe ya estaba listo. Lo había adquirido a través de una sociedad anónima, de la que Ricardo no sabía nada. Lo amueblé yo misma, con cosas que elegí por su belleza y calidez, no por su valor en revistas de decoración. Cuando cerré la maleta, sonó un mensaje en mi celular. Era de Patricia. Recuerda quién eres mañana, no quién él intentó que fueras. Me aferré a esas palabras mientras me preparaba para enfrentar el acto final de mi matrimonio con Ricardo Mendoza. La mañana de la audiencia amaneció despejada y fresca. Me vestí con un traje negro, sobrio pero firme. Solo llevaba una joya, un anillo de diamante pequeño que me regalaron Lucía y Patricia para conmemorar el 2º aniversario de mi empresa. Tu diamante de independencia, lo llamaron. Llegué al tribunal 40 minutos antes, como Carmen me había aconsejado. Ricardo ya estaba allí, impecable, con un traje gris oscuro hecho a la medida. A su lado, su abogado, el licenciado Fernando Castillo, socio principal de una de las firmas más poderosas de la ciudad, famoso por asegurar acuerdos que siempre favorecían a sus clientes millonarios. Ricardo sonrió al verme y se inclinó para susurrarle algo a Fernando. Ambos rieron. Su seguridad era tan palpable que parecía que creía que aquello era un simple trámite antes de su victoria inevitable. Carmen llegó momentos después. Vestía un traje color azul marino que destacaba entre el gris del edificio. A diferencia de Fernando y su séquito de asistentes, ella trabajaba sola.
pero irradiaba esa seguridad silenciosa que me conquistó desde la primera reunión. ¿Lista?, me preguntó con una mirada que no dejaba escapar emociones frente a los curiosos. Más que lista, respondí. La sala del juez Alejandro Herrera imponía con su sobriedad. El juez, un hombre de unos 65 años, cabello canoso y ojos penetrantes, era conocido por su sentido de justicia y su cero tolerancia a los juegos ni a las emociones excesivas. Cuando comenzó la audiencia, Ricardo ofreció una actuación digna de un Emmy. Se presentó como el esposo devoto que había apoyado la modesta carrera de su esposa, solo para recibir a cambio ingratitud y demandas irrazonables. «Solo quiero una resolución justa, su señoría», dijo con voz modulada, transmitiendo decepción razonable. «Le ofrezco a la señora Herrera un acuerdo generoso que le permitirá mantener un estilo de vida cómodo mientras reconstruye su carrera». Fernando presentó su caso, argumentó que la fortuna familiar de Ricardo era propiedad separada, minimizó mis contribuciones y sugirió que el penthouse, pagado principalmente con sus ingresos, debía quedar exclusivamente para él. Durante toda la exposición mantuve la compostura. Ni una sola reacción, ni una sola lágrima. El juez me observaba de vez en cuando, sin dar señales. Cuando llegó el momento de firmar el acta de divorcio, separando oficialmente nuestro estado civil mientras los temas financieros quedaban pendientes, Ricardo lo hizo con teatralidad. Firmó con un trazo elegante, soltó una risita y guardó su pluma Montblanc con aire triunfante. Al volver a su asiento, pasó cerca de mí y susurró: «Disfruta volver al cuartito de tus papás». La presentación de Carmen comenzó con método, sin dramatismos, contrastando con los argumentos teatrales de Fernando. Expuso las mentiras financieras de Ricardo durante el matrimonio, las cuentas ocultas, los obsequios a Mónica, el patrón de control económico. «Su señoría», dijo Carmen con voz firme, «el señor Mendoza no ha revelado de forma completa los bienes conyugales, como exige la ley en este estado». Presentó documentos con fechas, números de cuenta y montos aproximados. Ricardo se removía en su asiento. La sonrisa confiada se desdibujaba con cada hoja que Carmen entregaba. Fernando pidió un receso. El juez lo negó. «Prefiero continuar, licenciado. Me interesa especialmente escuchar sobre estos activos no declarados». El ambiente se tensó. Carmen siguió con precisión quirúrgica, desmantelando las omisiones de Ricardo. El juez fruncía el ceño cada vez más, examinando cada evidencia. «Además», continuó Carmen, «solicitamos que el tribunal considere el patrimonio independiente de la señora Herrera, establecido durante el matrimonio, sin aportación alguna del señor Mendoza. Era el momento que habíamos preparado con tanto cuidado. Explíquese, abogada», pidió el juez Herrera mirando por encima de sus lentes. «La señora Herrera fundó una empresa de comercio digital durante el matrimonio. El señor Mendoza no solo no contribuyó en nada, sino que la desalentó constantemente, como lo demuestran estos mensajes». Carmen presentó correos y mensajes donde Ricardo calificaba mi negocio de hobby, pasatiempo, y se burlaba de mis aspiraciones. Por primera vez, el juez me dirigió la palabra. «Señora Herrera, ¿ha entregado al tribunal la información completa sobre esa empresa?» «Aún no, su señoría. Pero tengo todo preparado para entregarlo hoy mismo». Carmen le pasó al secretario judicial un sobresellado con mi declaración financiera completa, la cual habíamos guardado hasta este preciso instante. «Solicito que la Corte la revise antes de tomar decisiones sobre la división de bienes», expresó. El juez asintió y abrió el sobre. El silencio llenó la sala. Su ceño se alzó levemente mientras leía. Fue la única señal de sorpresa en su rostro imperturbable. Después de unos minutos eternos, alzó la mirada. «Para constancia, leeré el resumen de los activos de la señora Herrera». Mi corazón latía como tambor. Isabela Herrera Soluciones Digitales, empresa fundada hace 4 años, valor actual estimado por ingresos y contratos $2.300.000. La cabeza de Ricardo se alzó de golpe. Su rostro de incredulidad era casi cómico. Portafolio de inversión, incluyendo acciones tecnológicas e inversión en startups, $3.200.000. Ricardo apretó los puños, los nudillos blancos.
Propiedad inmobiliaria. 2 condominios adquiridos en los últimos 6 meses, valorados en $1.800.000. Su cara se descompuso, pálido, tieso. Activos totales $9.700.000, concluyó el juez. Un silencio absoluto reinó en la sala. Ricardo me miraba como si estuviera viendo a una desconocida. Y en cierto modo, así era. Por primera vez sentí alivio. No orgullo, no venganza, solo la tranquilidad de ver que la verdad por fin salía a la luz. Señor Mendoza, dijo el juez, ¿desea modificar alguna de sus declaraciones previas respecto a la dependencia económica de su esposa? Ricardo no respondió. Fernando se levantó. Su señoría, no teníamos conocimiento de estos activos. Alegamos que al haberse generado durante el matrimonio, el señor Mendoza tiene derecho a una parte equitativa. Carmen sonrió con seguridad. Remito a la Corte al párrafo 31 del acuerdo prenupcial, firmado por ambas partes. Ese era nuestro as bajo la manga. Años atrás, al revisar el prenupcial, Carmen detectó una cláusula que los propios abogados de Ricardo habían incluido. Decía que cualquier negocio fundado por uno de los cónyuges durante el matrimonio, sin inversión del otro, seguiría siendo propiedad exclusiva de quien lo hubiera creado en caso de divorcio. La cláusula, pensada para proteger al señor Mendoza, explicó Carmen, también protege a la señora Herrera, cuya empresa fue construida sin ninguna participación ni apoyo de él. El juez revisó el documento con detenimiento. El lenguaje es claro, dijo finalmente. Continúe, licenciada. Carmen presentó pruebas de que yo había creado el negocio desde cero, con mis propios ahorros, reinvirtiendo utilidades. También incluyó declaraciones de clientas, como Patricia y Lucía, que avalaban mi trabajo independiente y mis capacidades. Mientras Carmen hablaba, observaba a Ricardo, el mismo que había reído al firmar los papeles del divorcio 2 horas antes, ahora estaba inmóvil, destruido. Mónica, que había estado sentada en la parte trasera de la sala, se levantó y salió sin decir palabra. El juez se tomó 40 minutos para revisar todo. Cuando regresó, su veredicto fue claro. Con base en las pruebas y el acuerdo prenupcial, la Corte determina que Isabela Herrera Soluciones Digitales y su portafolio de inversiones constituyen propiedad separada de la señora Herrera. Ricardo soltó un ruido ahogado. Mitad jadeo, mitad protesta. Además, continuó el juez, dada la falta de transparencia del señor Mendoza respecto a los bienes conyugales, la división del resto de los activos será más favorable a la señora Herrera. El resto fue un torrente legal que apenas escuché. Lo esencial era claro. Me quedaba con mi empresa, mis inversiones y mis propiedades. El penthouse sería vendido y el dinero dividido de acuerdo con la fórmula dictada por la Corte. Al salir, Ricardo se me acercó, su abogado intentando detenerlo. Todo esto lo planeaste. Me espetó entre dientes, humillado y furioso. Años esperando destruirme. Lo miré a los ojos, sin odio, sin miedo. No, Ricardo. Mientras tú destruías lo que teníamos, yo construía algo para mí. Esa es la diferencia entre tú y yo. Carmen me tomó del brazo y lo dejamos atrás, solo en esa sala vacía donde su soberbia se había hecho polvo. Salir de ese tribunal no fue una victoria, fue una liberación. Sentí cómo se desprendía el peso de años de mentiras, tanto suyas como las que yo tuve que ocultar para sobrevivir. Ricardo intentó interceptarme afuera. Ya no era hostil, su tono era incómodamente amable. Isabella, deberíamos hablar. Creo que te subestimé. Tal vez fuimos apresurados. Podríamos ser una pareja poderosa. Estuve a punto de reír. Qué transparencia tan grotesca. Ahora que conocía mi patrimonio, volví a interesarle. No hay nada que discutir, Ricardo. El juez ya decidió. Aún me importas, dijo. Lo que construiste lo podríamos hacer juntos. Carmen lo interrumpió con frialdad. Toda comunicación será exclusivamente a través de abogados a partir de ahora. Esa noche cené con Lucía, Patricia y Carmen en un restaurante tranquilo con vista a las montañas. Pedimos champán, no para celebrar que Ricardo había perdido, sino para brindar por los nuevos comienzos. Por Isabella, dijo Patricia levantando su copa,
que construyó un imperio mientras un idiota miraba para otro lado. Una semana después, me mudé a mi nuevo penthouse, elegido por mí, decorado por mí, con ventanas que daban al horizonte abierto y espacios cálidos, lejos del lujo frío que había compartido con Ricardo. Con el divorcio ya finalizado, pude salir al mundo con mi empresa. Expandí mis oficinas, contraté un equipo con mi misma visión, ayudar a negocios auténticos a conectar con sus clientes. En 2 años teníamos clientes en todo el continente y comenzábamos a expandirnos a nivel global. Nombré a Lucía directora de operaciones. Su talento para la gestión era el complemento perfecto para mi visión estratégica y creativa. Volví a visitar a mi familia. Ricardo me había ido aislando, criticando sus costumbres, sus tradiciones. Ahora pasaba las Navidades en Michoacán, cocinando con mi mamá, jugando con mis sobrinos, recordando quién era. Siempre supimos que eras extraordinaria, me dijo mi mamá. Solo nos preocupaba que lo olvidaras. Aunque todo iba bien profesionalmente, emocionalmente no siempre fue fácil. A veces despertaba con rabia por haberme minimizado tanto. O me preguntaba, ¿cómo no vi las señales antes? Empecé terapia. La doctora Mendoza, especialista en relaciones manipuladoras, me ayudó a entender que hasta las personas fuertes pueden caer en esas trampas emocionales. Sanar no es lineal. Me repetía, algunos días te sentirás poderosa, otros vulnerable. Ambas emociones son válidas. 8 meses después del divorcio, fundé la Fundación Empoderamiento Financiero Femenino. Ayudamos a mujeres que salen de relaciones abusivas a lograr independencia económica, becas, mentorías, talleres prácticos sobre dinero y emprendimiento. Mi historia se volvió conferencia en foros de negocios femeninos. La independencia financiera no es solo dinero, decía. Es libertad para decidir por ti misma, no por necesidad ni por miedo. 2 años después del fallo del divorcio, me topé con Ricardo en una gala empresarial. Iba con una nueva pareja. No era Mónica. Me saludó con tono suave. Te ves bien, Isabella. Escuché que tu empresa está haciendo cosas increíbles. Así es, le respondí sin más. Nunca reconocí tu potencial, confesó tras una pausa incómoda. Estaba tan enfocado en moldearte, que nunca supe quién eras realmente. Lo miré, y no sentí odio ni amor, solo una compasión distante por alguien que medía el valor humano con una vara tan pobre. Espero que encuentres lo que estás buscando, Ricardo. Esa noche, ya en casa, pensé en todo lo que había pasado, lo que pareció una humillación final, su engaño, su desprecio, fue la chispa que me salvó. Quiso desecharme, y eso me obligó a reencontrarme. Volví a salir con gente, pero con límites más sanos. Ya no necesitaba encajar. Quien estuviera conmigo tendría que quererme como soy, con mis triunfos y también con mis cicatrices. Mi vida no es perfecta, ninguna lo es, pero es mía, y eso lo cambia todo. Mi patrimonio sigue creciendo, pero más importante, crece mi propósito.